Arratsaldeon guztioi, buenas tardes. Desde el Colegio de Arquitectos, la Delegación de Vizcaya, os damos la bienvenida a esta presentación del libro que vamos a realizar ahora. Demos las gracias a José Ramón Basterra, que nos solicitó hacer esta presentación, y veíamos desde el colegio que se daban una serie de circunstancias que en este año 2023 pues, eran muy propicias para realizar este acto. Como ya os contarán, este año 2023 es el centenario de diversos hitos en la vida de Bastida, este arquitecto que ha sido uno de los grandes arquitectos de Bilbao, y con Indalecio Prieto tuvieron una serie de cartas que han motivado la edición de este libro. Y bueno, todo hace una serie de acontecimientos que son destacables y creemos que importantes para la ciudadanía y para sensibilizar y dar mayor difusión a la arquitectura. Entonces, sin más preámbulos, doy las gracias a José Ramón y le doy la palabra para que continúe con la exposición. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien. Igual subir si queréis. Sí. Por acompañarte. Sí, no estoy entendido. Bueno, buenas tardes. No sé si estoy. Hola, Ana. Hola, Ana. Bueno, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias al Colegio de Arquitectos y en concreto a Miren Escartín, vocal de Cultura, por invitarnos a dar esta charla, a Luis Sala, autor del libro Prieto Bastida, una historia de amistad en 100 cartas, a Eloisa Larrea Bastida, quien firma un prólogo muy emotivo al libro, Ana Azpiri, profesora de Arquitectura de la UPV y que está conectada con nosotros, ahí está con nosotros, y a todos ustedes por acudir hoy. Bueno, hace unas semanas el colegio me pidió que antes de entrar a hablar del contenido del libro preparara una breve introducción sobre la vida y obra de Ricardo Bastida. Acepté encantado porque soy un gran admirador de la figura de mi bisabuelo, al que le debo en buena medida que me dedicara a su misma profesión. Pero en cuanto me puse a ello tuve momentos de grandes dudas porque la trayectoria es muy larga y desde que acabó su carrera en Barcelona en 1902, pues abarca todo tipo de obras, escritos, relaciones con artistas. A ver, voy a pasar porque tengo ya preparada la siguiente foto. Aquí, bueno, he ido poniendo algunas imágenes para ir un poco amenizando la charla. Estaré 10 minutos hablando y luego pasaré ya a presentar lo que es el libro y que Ana Azpiri también nos puede hablar un poco de lo que fue la conferencia, ¿no? Bueno, como estaba comentando, es muy extensa la trayectoria de Bastida y desde que acabó la carrera en 1902 en Barcelona, ahí está a la derecha arriba, y justo debajo estaba su amigo Pedro Guimón, arquitecto bilbaíno también, que estudió con él, ¿no? Entonces, era muy difícil resumir en una charla, una conferencia, un poco su obra y su vida, ¿no? Pero bueno, por hacerlo, de alguna forma, vamos a ello. Entonces, empezamos por hablar de un año, que no podía ser otro que 1923, que es justo hace un siglo, y que da justa medida de la envergadura de su obra. Es el año que termina el Banco de Bilbao de Madrid. Bueno, esta es otra, he puesto también esta que es de Anselmo Guinea, un retrato que hizo de él, ¿no?, dentro de la relación que tuvo con los artistas. Y esta es una foto un poco más o menos en 1923 de Ricardo Bastida, que, como estaba comentando, ese año que hemos elegido por hablar de ese año, y además coincide con la conferencia, terminó el edificio del Banco Bilbao de Madrid, que fue un concurso que ganó, en el cual, bueno, pues hubo otros 5 arquitectos, ¿no?, y él fue el ganador del concurso. Y trabajó en este edificio, trabajó también con los artistas, con varios artistas, entre ellos el escultor Higinio Basterra, que fue el que realizó las cuadrigas que culminan lo que es el edificio. Luego también trabajó con Aurelio Arteta en los frescos de interiores que hay también en el Banco de Bilbao de Madrid.
esta es una fotografía de Aurelio Arteta también en aquella época, pero aquel año también hizo, por ejemplo, el Colegio Barquín en Casturdiales, hizo el Palacio Lasso, un proyecto Palacio Lasso en Bilbao, 200 viviendas en Basurto, y además terminó también las galerías de Punta Begoña en Guecho para Horacio Echevarrieta, y, como decía, hizo también la famosa conferencia, el programa urbanístico de Bilbao, que se dio en el Colegio de Arquitectos e Ingenieros el 17 de noviembre de 1923, o sea, hace exactamente casi 100 años, ¿no? Entonces, bueno, y esta conferencia, que es la que vamos a hablar un poco por encima y en la que luego también nos podrá Ana Azpiri pues hablar con más propiedad sobre ella, fue una conferencia que tuvo, bueno, pues le consagra como uno de los grandes arquitectos bilbaínos, dada la calidad y volumen del trabajo, ¿no? Esto fue producto, este trabajo fue producto de un encargo que recibió el año anterior, en 1922, de la Diputación de Vizcaya para buscar unas soluciones a los problemas urbanísticos que existían en la ciudad y en el entorno. En Bilbao existía un problema muy grave de tráfico, puesto que en aquella época, aguas abajo del puente del Arenal, no había ningún puente, salvo dos que no eran de flujo constante, que era el puente giratorio que había enfrente del ayuntamiento o el puente colgante, ¿no? Este sería, o sea, el puente del ayuntamiento, que luego más tardarían, es el puente giratorio, y luego estaba el puente colgante, con lo cual desde el Arenal hasta Guecho no había ninguna conexión, ¿no? Directa. En respuesta a ese problema, a esos problemas urbanísticos que tenía y esa congestión que se producía en lo que era en el núcleo del Arenal y el Casco Viejo, él planteó una visión en conjunto de todos los municipios de la comarca del Bajo Nervión, desde Galdacano hasta el mar, ¿no? Y para desarrollar ese plan de ordenación global era una cosa inaudita en aquel tiempo, porque para empezar no había ni plano. El plano que hemos visto anteriormente, este plano no existía, ¿no? De hecho, para hacer este trabajo, él en sus escritos habla que tuvo que juntar más de 50 planos, que tuvo que ir recopilando de diferentes fuentes, pues de diferentes municipios, del centro minero, del centro industrial, de la Junta del Puerto. O sea, realmente no existía ni la visión global del Gran Bilbao, y ni siquiera existía un plano donde se plasmara, ¿no? Y este fue el primer plano el que hizo Bastida. A partir de esta visión global, planteó dos arterias de comunicación claras, que una en la margen derecha y otra en la margen izquierda, y hizo una serie de conexiones y enlaces que fueron muy novedosos en aquel tiempo, ¿no? Que fue, por ejemplo, el túnel de Archanda, que él quería conectar lo que era el ensanche de Bilbao con lo que era la avanzada que iba hasta Guecho y Algorta, y conectarlo y el Chorierri, y es lo que se ve en este plano, que es del de 1923. Este punto, esta unión de aquí, sería un poco el puente de la Salve ahora, este sería el túnel que pasa por debajo de Archanda, que él lo veía como una zona de parque, ¿no? De expansión de lo que era el ensanche bilbaíno, que está aquí, y entonces, bueno, pues pasabas por aquí y llegabas ya a lo que era el Chorierri y la avanzada, ¿no? Entonces, lógicamente, esto no existía. Había luego otra conexión que ibas por aquí, por la margen derecha, y luego otra por la izquierda. O sea, realmente el puente desde esta zona del Casco Viejo no había ninguna conexión. Luego también proyectan también otro puente, el puente de Deusto, que sería también otra cosa novedosa, y también el más aguas abajo también proyecta un puente, el puente Bilbao, llamaría, y que sería este de aquí, que es el puente de Rontegui, actualmente de Rontegui. Y luego también es curioso porque entre el puente de Deusto y el puente del ayuntamiento también habla de un puente, un puente menor, que sería para peatones y vehículos ligeros, que uniría lo que es el ensanche con la zona del Campo Volantín, y así la gente del ensanche, como él escribía, podría pasar andando, cruzar el Volantín e ir a Archanda, ¿no?
que ese sería el puente también que luego más tarde hizo Calatrava, ¿no? Entonces, o sea, es curioso porque luego vas viendo muchas cosas que están en este plano y que se han ido haciendo años más tarde, 80 años más tarde o 70 años más tarde, se han ido haciendo todas, ¿no? He puesto también aquí alguna fotografía del puente giratorio. También, por ejemplo, el puente de Deusto, que no existía y lo plantea en esta conferencia del 23, lo llegó a conocer porque lo hizo él junto con los ingenieros Ignacio Rotaeche y José Ortiz de Arpiñano, y fue fruto también él buscó la inspiración en los puentes móviles de Chicago. Esta es una fotografía, hicieron un viaje a Chicago, o en Estados Unidos, en 1926. Bastida es el que está con la boina detrás, ¿no? Justo a su izquierda es el arquitecto Amán, también está ahí, y delante el chico el chico que está delante, este es el hijo de Ricardo Bastida. Bueno, esta es un poco la imagen de la Universidad de Deusto comercial cuando no había puente, ¿no? Y este es el proyecto que hizo, que se parece bastante a lo que hay ahora, tipo Art Deco, y que se parece mucho a los que, como he dicho antes, los que vieron ellos en Chicago, ¿no? Luego también, por último, me parecía que en ese plan también habla de una gran estación central, que esa hizo un proyecto ya más adelante, en 1933, cuando, de acuerdo con el plan de enlaces ferroviarios, siendo ministro de la República en ese momento su gran amigo Indalecio Prieto, y bueno, esta es un poco la calle Hurtado de Amézaga. Entonces lo que quería era una gran plaza y esta era un poco la estación, ¿no? Al final, pues este proyecto también, pues parece que si tenemos suerte, igual dentro de 10 años o así lo podremos ver también, a ver si lo conseguimos. Entonces, bueno, Bastida al final consigue una solución coherente y racional para toda la comarca y, apoyándose en las infraestructuras, crea un nuevo suelo para el crecimiento ordenado del Gran Bilbao, ¿no? Y cuyo objetivo último es, y cito sus palabras, favorecer el desarrollo económico de la ciudad y contribuir al bienestar social. Así lo expuso en una conferencia posterior dada en Bilbao en 1950, donde también dijo, y cito sus palabras: doy mi palabra de honor de que no inventé absolutamente nada, ni una sola idea era mía, muchas eran admitidas por todos, de ahí, y pertenecían al dominio público, de ahí su gran valor. Y a pesar de ello, en este informe y en su consecuencia inmediata, que fue la conferencia pública dada en un local común que teníamos y tenemos con nuestros queridos compañeros ingenieros, tuve el éxito profesional más grande quizá de mi vida. Y no he inventado nada. Así creo que supo retratarse de la mejor manera posible, con una humildad y una bondad de corazón que posiblemente eran sus mejores virtudes. Es esta forma de ser la que desde un primer momento le unió con Indalecio Prieto, quien a priori se encontraba en las antípodas de su pensamiento político, uno religioso, el otro socialista, pero bueno, que yo me parece que es un buen ejemplo para todos, ¿no? Ahora mismo, en la situación en la que estamos, ¿no? Esa relación que tuvo y que magníficamente se explica en el libro, que también, bueno, pues tenemos la suerte de que estén Luis y Eloisa aquí, ¿no? Y que acaba de publicarse este año, que habla de esas, bueno, están recogidas esas 100 cartas de las de más de 800, ¿no? Que están. Y ahora, sin más, bueno, pues paso la palabra. No sé si mejor igual es que Ana Azpiri nos explique un poco su visión de la conferencia y bueno, vamos a hablar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por haberme invitado y gracias por haber compartido conmigo este momento tan emocional o tan emotivo del centenario de esta conferencia, que fue realmente importante en su época. A mí me gustaría comentar en primer lugar que esta conferencia es congruente con toda su trayectoria, ¿no? El momento quizá más sorprendente de Ricardo Bastida fue cuando apareció
inmediatamente después de obtener el título de arquitecto, y junto con Pedro Guimón hizo un plan, se presentó al concurso para la extensión del ensanche de Bilbao, ¿no? Ya en 1905 o 45 por ahí. Y en aquel momento, en la memoria del proyecto del ensanche, Bastida hablaba de las enseñanzas de Joseph Steuben, que era el urbanista alemán de referencia en Europa, que estaba cambiando el sentido del urbanismo de la trama de retícula del ensanche a la idea del predominio de la vialidad. Es decir, claro, los ensanches en Alemania se habían convertido en ciudades que eran dameros inmensos, en los cuales la circulación era catastrófica, era una ciudad casi ingobernable, ¿no? Y entonces empieza a aparecer la idea de que, bueno, ¿y por qué no nos centramos en formar arterias, venas, un sistema circulatorio adecuado, incluso adaptado a las irregularidades del terreno, a la topografía, no necesariamente hay que hacer manzanas siempre, etcétera, etcétera? Entonces, Ricardo Bastida traduce párrafos del tratado de Stadtbau de Joseph Steuben, o sea, la construcción de la ciudad, traduce párrafos completos y dispone en su plan, punto por punto, lo que decía Steuben. No gana el concurso, pero es muy importante porque significa que hay un urbanista en Bilbao que ha superado ya el sistema del ensanche, el sistema de la pura especulación y de la pura ordenación como si fueran terrenos de huertas, ¿no? La ciudad es algo más, es un individuo, es una criatura que tiene una circulación, que vive, que respira, etc. Y él sigue siendo coherente con esa forma de pensar y con esa forma de concebir la creación de una nueva ciudad, que es la que va a triunfar en Europa y la que va a marcar el futuro. Y cuando en 1923, después del encargo de la Diputación, le proponen la idea de, bueno, a ver, ¿cuál es el futuro urbanístico de Bilbao? Bueno, pues cualquier bilbaíno de la época sabría que Bilbao estaba constreñido en una jaula de, por un lado, de términos municipales, o sea, no tenía más terreno, tenía que anexionar a alguien, uno. Dos, la legislación de ensanche ya no daba para un plan que fuera de varios y que fuera comarcal. El concepto comarcal en el planeamiento todavía no existía, porque hubiera necesitado un planeamiento de desarrollo, por el tamaño de los planes, que tampoco existía. Y luego, además, había un tercer problema, que era singular en Bilbao, y es que Bilbao tenía el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Vizcaya y el puerto de Bilbao, que eran tres elementos de los cuales el Ayuntamiento era el menos potente. O sea, los más tenía tanto poder o más que la Diputación, el propio puerto, que era una infraestructura de nivel estratégico, de nivel principal estratégico a nivel nacional, y que tenía muy claro que en la ría, el tráfico de la ría, no se cortaba con ningún puente fijo. Y eso de que no hubiera puentes fijos fue el gran problema del estrangulamiento del tráfico de Bilbao. Bien, cuando Bastida toma el encargo de la Diputación, es un encargo tramposo porque la Diputación, que es del PNV, no está muy a favor de las anexiones, más bien no está nada a favor de las anexiones, pero entiende que tiene que haber un crecimiento futuro. Entonces, Bastida hace lo que la Diputación puede hacer, que es un plan de enlaces de Bilbao con los pueblos colindantes, porque la Diputación tiene competencias en materia de carreteras. Ahora, no nos engañemos, Bastida sabe que esas carreteras de ese momento van a ser las avenidas principales de los tejidos urbanos futuros. O sea que trabajar con ellas y hacer buenas conexiones, aunque fuera un viario, entre comillas, interurbano, ese viario interurbano ya iba teniendo vocación de calle, ¿no? Y ya iba a ser, digamos que el esqueleto y el aparato circulatorio de una ordenación del territorio comarcal. Entonces, con esa pequeña trampa es cuando Bastida puede dibujar ese plan de unión de Bilbao con los pueblos colindantes sin meterse en el espinoso terreno de las anexiones, porque eso la Diputación no podía hacer, y sin meterse en las dificultades legales de hacer eso realidad. Pero de alguna manera ese plan, ese dibujo es fundamental porque es un jalón en el tiempo. Es decir, Bastida, digamos que clava en el tejido de la historia una fotografía del futuro de Bilbao que luego además se ha hecho realidad. En un momento en el que no se puede hacer realidad porque no hay ni la legislación urbanística, el aparato de gestión, el planeamiento, ni el Ayuntamiento tiene la capacidad política suficiente con la Diputación como para hacerlo, es decir, no hay ninguno de los elementos. En los años 40, con Vidagor, el urbanista del franquismo,
que es el que cambia radicalmente el urbanismo español, porque pasamos del sistema del ensanche a un sistema en el que la administración tiene un poder prácticamente absoluto para hacer y deshacer el urbanismo, es cuando se pueden hacer planes comarcales y cuando se puede hacer un planeamiento de desarrollo que permita edificar, que permita construir físicamente los trozos en que se va a dividir ese planeamiento comarcal. Bien, pero fue Bastida quien, comprendiendo las dificultades y las limitaciones del sistema urbanístico del ensanche, que tenía muchísimas, sobre todo era casi alérgico a lo supramunicipal, era un problema para él. Luego, comprendiendo también los problemas políticos de las anexiones y comprendiendo también el problema del puerto, los intereses del puerto, de alguna manera su dibujo es un poco una aullar a la luna, pero es una aullar a la luna, ya había mucha gente aullando a la luna en ese sentido, ¿no? Entonces, marca un antes y un después porque señala que hay unos elementos que ya existen, que son los viales interurbanos, que son los que permiten hacer ese esqueleto básico que en el futuro se va a cumplir, ¿no? Entonces, me parece importante porque, primero, porque es congruente con sus conceptos iniciales de urbanismo, los que manejó en la extensión del ensanche de Bilbao, comprobado que en Europa se están imponiendo sobre la lógica del ensanche, que es hacer manzanas por hacer manzanas, y se ha dado cuenta de que esa es la clave, además, para operar en la ordenación de un territorio que orográficamente es complejo, o sea, no es una llanurita, no, es una cosa, unos valles, luego hay que pasar un túnel por Archanda, en fin, es un territorio muy comprometido. Y además es un territorio con muchos intereses económicos diversos y muy potentes, industriales, portuarios, incluso inmobiliarios, ¿no? Muy importantes en toda la zona de las Arenas, el Abra, todo eso. Entonces, me parece una figura importante porque digamos que es una especie de faro de la sensatez en el urbanismo del Bilbao de la época, ¿no? De hecho, todo lo que él propone acaba convirtiéndose en realidad, incluso lo del paseo en los dos lados de la ría, hoy en día es uno de los atractivos de Bilbao, el plan de enlaces de Bilbao por la zona de Begoña, que es otra de las realidades, es decir, que digamos que es todo su pensamiento en materia de proyectos necesitó ajustes para que la maquinaria administrativa, disciplinaria, etcétera, fuera capaz de hacerlo, ¿no? Pero, de alguna manera, él puso blanco sobre negro, o negro sobre blanco, perdón, lo que sí los bilbaínos de la época pensaban, querían, anhelaban, soñaban, pero no eran capaces de concretar. Y en estos casos lo difícil es concretar, ¿no? Dar con ese documento, con ese emblema, que es el que permite entender cómo va a ser el futuro, ¿no? Creo que en ese sentido la labor del Bastida arquitecto sigue vigente todavía. Creo que es uno de los urbanistas más interesantes de su época y bueno, me parece muy pertinente que se haga este centenario y que os agradezco mucho que hayáis organizado esta pequeña charla para que entre todos le recordemos un poco, ¿no? Muchas gracias, Ana. No. Bueno, Juan Luis. Sí, pues muchas gracias, Ana. Gracias a todos por venir. Quiero darle a Ana especialmente las gracias porque le planteamos esta embarcada así un poco de bote pronto y bueno, con la intervención que acaba de tener, esto que nos ha dicho de Bastida como faro de la sensatez, yo me lo llevo ya en la carpeta. Así que muchas gracias, Ana, por estar y por supuesto interven cuando quieras y bueno, yo solo también quería dar las gracias a la delegación de Vizcaya del colegio por acogernos, por acoger esta charla y por acoger de alguna manera la presentación del libro. También creo que hay que dar las gracias a la familia Bastida, magníficamente representada aquí en la mesa por Eloísa y por José Ramón, pero también a todos los que habéis venido. Yo no me cansaré nunca de decir que gracias a que han conservado esta correspondencia, pues hoy podemos disfrutarla todos. Quiero recordar a Carmen Bastida, que es destinataria de algunas de las cartas que recoge el libro y a la que tuve la suerte de conocer en su casa de Ercilla 1. También lo dije cuando presentamos el libro en la Alhóndiga y lo repito ahora porque el libro lo ha financiado Gogora, que es el Centro de la Memoria y la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno vasco. Me parece que es una
han hecho un ejercicio audaz, porque no es un libro de memoria histórica al uso, podemos decir, porque a veces cuando investigamos el pasado, los historiadores nos dedicamos a eso, hay más grises que blancos y negros, y a veces ese pasado que aparece no encaja en los moldes previamente elaborados de lo históricamente correcto, ¿no? Ahora se lleva todo lo políticamente correcto, lo históricamente correcto, y por eso yo creo que es un ejercicio audaz y valiente, y agradezco a Gogora que hayan financiado este libro. Y luego, por supuesto, a la Fundación Indalecio Prieto, a la que tanto Eloísa como yo pertenecemos al patronato, y a su presidente, Alonso Puerta, que durante 22 años ha hecho una magnífica labor para que el legado de este gran bilbaíno, yo diría que bastante desconocido, que es Indalecio Prieto, pues esté presente. Como comenté también cuando presentamos el libro en la Alhóndiga, aquí hay 3 historias en una, ¿no? Por un lado está la historia de la amistad excepcional entre 2 personas que son también ciertamente excepcionales. Está la historia de nuestro convulso siglo XX en Euskadi y en España, con esa crisis de entreguerras que se recoge muy bien, porque en el mismo momento en el que empieza la correspondencia, pues empieza los complicados años 20 y 30 del siglo pasado, ¿no? Pero luego había también una historia, que es la historia de Bilbao y de su desarrollo urbano, que desde el principio comenté con José Ramón que sería muy bueno traerla al colegio, porque es historia del urbanismo de Bilbao, ¿no? Aprovechábamos además estos 2 centenarios que hemos comentado de la inauguración de la sede del Banco de Bilbao en Madrid, en la calle Alcalá 16. Ya habéis visto algunas de las imágenes. Es la presentación, es la sede del Banco de Bilbao en Madrid, en el centro de Madrid. Se presenta allí con todo su poderío, y para ello recurre a 3 artistas como Ricardo Bastida para el edificio, Higinio Basterra para las esculturas de la parte superior, que ahora es las cuadrigas esas son casi un icono de Madrid, y a los magníficos murales de Aurelio Arteta en el hall, ¿no? Y luego teníamos también la conferencia de Bastida sobre el problema urbanístico de Bilbao, que como muy bien nos acaba de comentar Ana y José Ramón, pues es un hito porque Bastida hace 100 años vio un montón de cosas que luego con el paso de los años las hemos visto realizadas. Tuvo esa visión que es la que marca un poco el genio de los profesionales, ¿no? En lo que se refiere a la relación con Prieto, Prieto y Bastida se conocían desde el año 16 porque coincidieron en el Ayuntamiento de Bilbao, Prieto como concejal y teniente de alcalde y Ricardo Bastida como arquitecto municipal, pero enseguida Prieto en el año 18 es elegido por primera vez diputado a Cortes, se traslada a vivir a Madrid. Eso luego nos ha venido muy bien porque entonces empiezan las cartas y las hemos podido leer y hemos podido conocer la relación, pero es en ese año 23 cuando Bastida le envía el folleto en el que han recogido la conferencia que ha pronunciado en el colegio, vamos, entonces no colegio, Asociación de Arquitectos e Ingenieros Industriales, cuando podemos decir que la relación da un salto, ¿no? Es una de las primeras cartas que recogemos en el libro, con el número 3 de las 100 que contiene, y ahí se le ve a Prieto entusiasmado, o sea, se da cuenta de que esos viales, esas arterias de comunicación que Bastida diseña por la margen derecha y por la margen izquierda,
Claro, ahora hablamos de la carretera de la Avanzada, pero todo esto, la carretera de la Avanzada la hemos visto construir nosotros, de críos. El puente de Rontegui, cuando íbamos al cole en el autobús, el puente de Rontegui era el monumento al puente porque no enlazaba con nada, pero luego ya por fin enlazó con la carretera de Santander. O sea que son cosas que ellos ya vislumbran. Es muy bueno porque Prieto, por ejemplo, que también en el año 17 estuvo en Nueva York, porque estuvo a punto de dirigir su vida por otros derroteros que no eran la política, fue allí para negociar una patente de comunicación sin hilos, de telecomunicaciones, del IDFORES, y entonces compara, cuando Bastida le habla del puente de Rontegui, lo compara con el puente de Brooklyn, que claro, ahora lo pensamos y es sorprendente, ¿no? Pero bueno, se le ve entusiasmado absolutamente, y ahí es donde ellos descubren que sus visiones sobre yo creo que hay una cosa muy clara, y es que son dos personas profundamente enamoradas de Bilbao. Bastida por nacimiento y Prieto como decía él, por devoción, ¿no? Llega a Bilbao siendo un niño y es una ciudad que le cautiva, es en la que se hace persona, y entonces descubrir un alma gemela en ese sentido es lo que yo creo es uno de los sustentos de la relación que mantuvieron durante más de 30 años. Y como prueba de ello, no os voy a contar todas las cartas, pero sí que el libro está dividido, tiene un antes y un después de la Guerra Civil. Hay un paréntesis entre el año 36 y el año 46 en que no tenemos cartas porque no las hubo, y ellos tampoco pudieron verse, o sea, no pudieron estar juntos, ¿no? El reencuentro fue en el año 48, cuando Prieto vino a San Juan de Luz, y ahí, con un permiso especial que consiguió Ricardo Bastida, pues pasó a la frontera y pudieron volver a darse el abrazo con el que tantas veces se despiden. Pero en el libro, justo cuando retoman la relación, vamos a decir, hay dos cartas magníficas del 3 y del 28 de septiembre, que tienen los números 53 y 54. Bueno, son magníficas por muchos motivos. Yo me sigo emocionando cuando las leo, y por eso no las voy a leer. Pero es un poco el retomar con la misma amistad de siempre, a pesar de todo lo que ha pasado, y todo lo que ha pasado es una guerra y el exilio definitivo. Prieto jamás volvió a Bilbao, pero enseguida retoman esa relación, y enseguida vuelven a hablar de Bilbao. O sea, desde la primera carta en la que claro, Bastida le cuenta que su hijo Ricardo, que no sabía yo que era ese chaval que aparece en la foto que nos has enseñado, ha muerto en la guerra. O sea, hay muchas desgracias, mucho dolor, mucha tristeza, pero enseguida Bilbao, y sobre todo en el caso de Prieto, que está en México y que vive con la añoranza esa del exiliado, ¿no? Enseguida vuelven a hablar de Bilbao, y Prieto le cuenta. Las cartas son de septiembre, y en octubre del año 46, esto hay que entenderlo en el ambiente de los exiliados, en el Colegio Madrid de México, que fue un colegio que se creó con fondos de la Jare para niños para los hijos de los exiliados. En el Colegio Madrid, en octubre del 46, como digo, Prieto dictó 3 conferencias que luego están publicadas. Yo he traído esta edición del año 78, pero creo que hay otras, alguna del Ayuntamiento de Bilbao, sobre el pasado y futuro de Bilbao. Y estas charlas, desde la primera, Prieto se las dedica a Ricardo Bastida, y como él le había enviado
en el año 23 su conferencia sobre los problemas urbanísticos, le hace llegar también, a través de personas que en ese momento con otras comunicaciones mucho más complicadas cruzaban el charco, pues le hace llegar las charlas con su dedicatoria. Bastida las lee y en octubre del 47, o sea, mucho tiempo después, pero le responde y le dice: su Bilbao es también el mío y tan querido como lo es para usted. Le dice: leyendo sus charlas, y lo he hecho muchas veces, he vuelto a vivirlo complacidísimo, y lo mismo les ha ocurrido a cuantos chimbos las han saboreado, que son muchos. Reciba mi enhorabuena. Una descripción encantadora de nuestro Bilbao, tan distinto y tan distante del actual. Y le dice: y en cuanto a sus proyectos para el futuro, lo ha visto usted todo en grande, con mirada ambiciosa, como conviene. Son muchas sus ideas realizables, algunas difíciles y alguna quizá muy difícil, pero el conjunto forma un hermoso plan con numerosos y verdaderos aciertos. Al final, los dos digamos que se vuelven a encontrar, Prieto desde la lejanía, Bastida desde aquí, pero se vuelven a encontrar en esas ideas que han concebido para Bilbao, que en la época en que Prieto fue ministro de Obras Públicas en el año 32 pusieron en marcha, pero que luego, pues por la guerra, se pararon y no se pudieron llevar a cabo. Para terminar, quería leerles de la segunda charla de Prieto en estas charlas que, como digo, hizo en el Colegio Madrid, en la que se ve un poco lo que Bilbao significaba para él, ¿no? Y cómo la emoción del que nunca pudo volver se queda impregnada en el alma, ¿no? Dice: os diré, has puesto una serie de planes para Bilbao, y dice: os diré que mi ánimo parece repeler la política nacional, como queriendo ir a arrinconarse en la villa a la cual se lo debo todo. He sido en ella diputado provincial y concejal, y la he representado en Cortes sin más interrupciones que las de las dictaduras desde el año 18, formando parte orgullosamente del Congreso como diputado por Bilbao en 7 legislaturas. Únanse a estos lazos políticos otros más fuertes de índole sentimental. Allí nacieron mis hijos y allí quedaron mis muertos. Y ahora, para concluir, teniendo como tenemos todos, no por magia de mi palabra, sino por muy hondas raíces, puesto el pensamiento en aquella tierra, recordemos a Bilbao considerándola madre común, con el popular Sorchico del maestro Villar. No me voy a atrever a cantarlo, pero todos lo sabéis. Aunque lejos de ti, yo no te olvido, no, tu imagen adorada guardo en mi corazón, madre del alma mía, yo no te olvido, no. Gracias. Bueno, pues después de estas intervenciones a mí solo me queda añadir pues una nota insistiendo más en lo afectivo, en lo personal, ¿no? No tanto en lo urbanístico que nos ha dicho José Ramón. Como digo en el prólogo, yo ni conocía a Ricardo Bastida, que era mi abuelo. Estamos algunos nietos o nietas de él, bisnietos también, algunos con su nombre, Ricardo. Y no le conocí. Hay personas que le conocieron también, Genocho, de Ondarroa, que ha venido porque le tenía mucho cariño. Ni tampoco conocí, por supuesto, a Indalecio Prieto. Murió Indalecio Prieto el día que nació mi hermano siguiente, y tengo el gusto y el honor de que, por lo menos cuando yo nací, le escribí una carta a mi madre, porque Indalecio Prieto mantuvo la correspondencia con mi madre, Carmen, que es la que sale en el libro, y le
felicita por mi nacimiento y me desea buena aventura para mi vida, ¿no? Entonces hoy, es un honor que hoy, después de 100 años de esa charla que dio el abuelo sobre Bilbao, pues estemos aquí recordando su amistad con Prieto, y además que lo hagamos en el Colegio de Arquitectos a mí también me satisface, porque él era un convencido de que el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro tenía que salir adelante. Cuando da la charla, todavía es asociación, vosotros sabéis en qué año se confirma ya o se compone como colegio, pero él siempre defendió que hubiera un Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. Es más, da una charla que trae un poco de lío porque dice eso, Laura Akpat, los 4 seamos un colegio de arquitectos, ¿no? Y es un orgullo que después de 100 años pues, estemos aquí recordando, y yo voy a insistir sobre todo en lo emocionante de su amistad, ¿no? Decía, no conocía a ninguno de los dos, pero puedo decir que he convivido en mi vida con los dos, porque, bueno, mi abuelo por motivos profesionales, su archivo se quedó en la casa donde nosotros nacimos, donde se quedó mi madre, y entonces siempre hemos visto personas que venían pues, a investigar, a sacar los papeles, a sacar los archivos, los planos. Entonces, para nosotros eso ha sido pues algo que nos ha llegado, ¿no? Y Indalecio Prieto pues tampoco le conocí, pero como he dicho, mi madre conservó esa amistad y esa correspondencia. Y entonces, una vez que muere su padre, ella continúa, no con la frecuencia, pero sí pues 2 veces al año, las Navidades, los cumpleaños, se escriben y se recuerdan. Es más, yo he conocido a una hija de Prieto porque ha venido siguiendo a Concha, siguiendo esta amistad. Ella continúa escribiéndose con mi madre. Y decía que a mí lo que me sobrecoge es como 2 personas tan diferentes en convicciones, en ideas políticas, incluso físicamente, decía, ¿no? Los veis ahí, uno alto, delgado, Prieto dice que parece salido de un cuadro del Greco, en su despedida a mi mejor amigo, es la última carta del libro, a mi más íntimo amigo, ¿no? Cuando muere mi abuelo. Y el otro, pues más bajito, más regordete. Decía, entonces, son tan diferentes en opciones, en creencias, algo que no ha salido y que yo, bueno, pues lo apunto es que Ricardo Bastida era un ferviente católico, ¿no? Indalecio Prieto, pues se declara no ateo, no sabe, le preocupa, y hay una parte de esa amistad que es que Ricardo Bastida quiere convertirle. Y eso también aparece en las cartas, y es su gran empresa con su gran amigo, convertirle, porque le dice que quiere lo mejor para él, y para él lo mejor es tener la fe. También discuten mucho de eso en las cartas y son muy bonitas, ¿no? Decía que 2 personas tan diferentes puedan llegar a tener una amistad tan duradera, tan profunda, tan que les conformó a los 2, ¿no? Y que aún a pesar de la distancia, porque como ha dicho Luis, pues cuando Indalecio Prieto sale al exilio, ahí hay 10 años en los que no se escriben ni se ven, fundamentalmente también por problemas de comunicación. Sabemos luego que Bastida tuvo problemas por haberse carteado con Prieto, y iba a decir que no iba a leer, pero sí iba a leer esa carta en la que se escriben después de 10 años sin saber nada de otro, el inicio solo, no os preocupéis. Yo voy a animar a que leáis el libro, que es muy bonito. Sí. A ver, Ricardo Bastida, el 3 de septiembre del 46. Mi querido amigo, han pasado 10 años sin habernos escrito directamente y 12 desde que por última vez nos vimos, septiembre del 34. En este largo periodo de tiempo
no creo haber dejado un solo día de tenerle a usted presente. Se trataba de usted. No necesito decirle lo mucho que siento que esté usted tan lejos, ni cuánto me agradaría visitarle y hablarle. Sé lo mucho que echa usted de menos a este bochito, a Bilbao, y el dolor que le causa su alejamiento. Es más larga la carta. Y le dice Prieto, yo también, cuando le escribe, mi querido amigo, yo también, amigo don Ricardo, le he tenido constantemente en mi memoria. Y con frecuencia me recreo contemplando las láminas de obras de usted en un álbum que le lleva a una persona de la que dice algo. Cuando contemplo y mis ojos se detienen en el proyecto de la plaza de la Estación Central, le cuenta otra serie de cosas y le dice, pero esto siempre me hace tenerle a usted presente, ¿no? Bueno, esa es algo que es sorprendente, ¿no? Como dos personas consiguieron esta amistad. Y como en las cartas que yo, es lo que voy a hacer para acabar, invitaros a leer el libro, que es de lo que se trata, pues son capaces de respetarse, de decirse las cosas muy claras, porque en este proyecto de Estación Central, que nos ha puesto José Ramón el dibujo, Prieto le hace varias críticas, le dice varias sugerencias, si usted quiere, de verdad, pues puede, y él, Bastida, le hace caso e introduce el edificio que a él no le parecía muy bien para las oficinas del Estado, en mitad, y se lo dicen, ¿no? Y si usted no quiere, en este ansia de convertirle, y como ha salido de la Estación Central, Prieto, que ya es ministro de Obras Públicas en la República, le nombra vicepresidente de la comisión, Y mi abuelo Ricardo Bastida se da cuenta al cabo de un tiempo que le llega una carta donde dice que va a cobrar por ese trabajo, 1.000 pesetas. Y entonces le dice que esas 1.000 pesetas las dedicará a oraciones para que usted tenga fe, ¿no? No las cobró nunca. Bueno, esto es para abriros un poco estas cartas que son emocionantes y cada vez que las leemos, yo también muchas veces lloramos, pues es la herencia de nuestro abuelo, la herencia de una amistad, y yo digo que es muy importante que en los tiempos de hoy en día, 2023, con las condiciones en las que vivimos en el mundo, en España, en Euskadi, que haya dos personas diferentes, incluso de diferentes ideologías, que sean capaces de superar eso, tirar adelante, hablan del perdón después de la guerra, de tirar todos juntos, pues son un ejemplo de cómo debía ser, ¿no? El respeto entre los diferentes, entre los que piensan diferentes, siempre pues con esa importancia de la amistad en medio, ¿no? Me he quedado también con la frase del faro de la sensatez de Ana, porque sí, él le dice Prieto que no conoce persona más honrada en el mundo que él, que Ricardo Bastida. Y bueno, también porque no ha salido, y por reivindicarle, en la obra del Banco de Bilbao también está Quintín de Torre, además de Higinio Basterra y Aurelia Arteta, que también era amigo suyo. Bueno, para acabar eso, pues que leamos el libro, que son unas cartas preciosas, que es la amistad entre dos personas muy diferentes y que parece que nos hablan hoy en día y nos animan a respetarnos y a tenernos en cuenta, aunque seamos diferentes. Muy bien, bueno, pues si tenéis alguien alguna duda o alguna pregunta, podéis aprovechar ahora que tenéis aquí a Ana, que sigue conectada, bueno, a Eloisa y a Luis. ¿Dónde se compra el libro? Ya os lo cuento yo luego, no hace falta que lo preguntéis. En las librerías. En las librerías. Yo solo para animaros a, si no hay preguntas, para animaros a
Y aunque no le he pedido permiso, como igual alguno apreciáis a Pablo Martínez Zarracina, crítico literario del Correo y buen amigo, al que podéis leer en la última página del Correo a diario, le dejé un libro en el periódico y me escribió este email que me hizo mucha ilusión, lo compartí con vosotros y ya pues lo comparto también con todos. Dice: hola Luis, te escribo porque recogí el viernes en el periódico tu libro con la correspondencia entre Prieto y Bastida y lo he devorado el fin de semana. Ha sido una lectura interesantísima. El libro está lleno de lecciones y muestra muy bien a los dos personajes que son enormes. Una especie de Quijote y Sancho, como anotas que demuestran los hechos, con hechos que las personas están por encima de las ideas. Nos hace tanta falta eso. Hay en la correspondencia además momentos emocionantes, por ejemplo cuando los amigos ven al país precipitarse hacia la guerra y esas cartas impresionantes del año 46 cuando retoman el contacto. Entre paréntesis me pone: insiste tanto Bastida en la conversión de Prieto, eso sí, que casi me convierto yo en la página 100 por darle gusto. En fin, que me ha gustado mucho el libro, lo he pasado muy bien leyéndolo, así que quería felicitarte y enviarte un abrazo, Pablo. Que nosotros hablemos bien del libro es normal, pero aquí un crítico independiente ya veis que también le ha gustado. Muy bien. Vale, bueno, pues muchas gracias, Ana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Sí, a Eloísa, a Luis y a todos vosotros por haber venido. Gracias. Vale. No sé cómo se apaga esta, ya se va ella, ¿no? Ah, La apago Sí, ella, sí. tendremos que quedar un día con Ana. Ya. Sí, oye.